Ciencias 2. Física. Aprendizaje esperado. Describirás, representarás y experimentarás la fuerza como la interacción entre objetos y reconocerás distintos tipos de fuerzas. Como puedes ver en la imagen, existen diferentes tipos de fuerza. Por ejemplo, la fuerza que atrae los cuerpos al centro de la Tierra o la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. También la tensión, que es la fuerza presente en las cuerdas, en los cables e hilos, y representa la resistencia a estirarse. También existe la fuerza elástica, que es la que se encuentra presente en los cuerpos elásticos, y la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento. ¿Qué vamos a entender por movimiento? Para que exista un movimiento desde el punto de vista físico, debe haber un cambio de posición. Pasar de un punto A a un punto B. En este caso, si no hay un cambio de posición, entonces en términos físicos decimos que no existe un movimiento. ¿Cuándo hemos conocido o aplicado una fuerza? ¿O de qué manera podemos nosotros decirnos que existe una fuerza? Por ejemplo, al patear un balón, al sentir las corrientes de aire, cuando empujamos un carro, cuando jalamos una cuerda, cuando estiramos. Existen interacciones entre objetos que generan movimiento. Vamos a tener dos tipos de interacciones. Las primeras se llaman interacciones por contacto. Son aquellas en las que existe un contacto directo entre los objetos. Por ejemplo, cuando pateas un balón, existe un contacto directo entre tu pie y el balón. Las otras interacciones son interacciones a distancia. Por ejemplo, cuando manipulas un imán y lo acercas a cuerpos metálicos, podríamos decir clips o clavos, observas que se mueven cada vez que acercas más al imán a ellos. A este tipo de interacción se le conoce interacción a distancia, porque no requieren entrar en contacto físico entre ellos. Dentro de las interacciones a distancia tenemos, por ejemplo, a los planetas girando alrededor del Sol. Todos los movimientos planetarios se llevan a cabo por medio de la atracción de la gravedad. Vamos a hablar ahora de fuerza. ¿Qué vamos a entender como fuerza? Fuerza va a ser una magnitud física que nos va a permitir empujar, sostener, mover, parar o deformar un cuerpo. Su unidad de medida es el Newton y lo representamos con la letra mayúscula N. Cuando se aplica una fuerza, se dice que existe una acción y una reacción. La acción es cuando tú aplicas la fuerza a un objeto y la reacción es la fuerza que el objeto ejerce hacia ti o la resistencia que ese cuerpo ejerce hacia quien esté aplicando la fuerza.
¿Cómo se representan las fuerzas? La fuerza se va a representar con una F acompañada de una flecha que nos indica hacia dónde actúa dicha fuerza. También se pueden representar con cualquier otro tipo de letras en el cual en la parte superior se indica una pequeña flechita, ¿sí?, a lo que se le va a conocer como vector, y nos va a indicar que tiene tres características principales, que es la magnitud, es decir, un tamaño, ¿sí?, su dirección, que nos va a indicar por medio del ángulo, ¿sí?, y el sentido, hacia dónde se dirige dicha fuerza. ¿Qué es una magnitud física? Siempre en física hablamos de magnitudes. Y magnitud van a ser aquellas propiedades que pueden medirse y siempre se van a expresar con un valor numérico y una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos peso, en el cual decimos 50 newton. 50 es el valor numérico y newton es su unidad de medida. Tenemos, por ejemplo, masa. Si decimos 20 kilogramos, estamos hablando de masa, de un valor numérico y una unidad de medida. Y así sucesivamente para las diversas propiedades de la materia que vamos a tocar durante el presente tema. Vectores. Los vectores, como mencionamos anteriormente, van a ser fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas y los vectores son lo mismo y se deben de representar dentro de un sistema de referencia que nos indique las características del vector. Este tiene forma de flecha que lleva un origen, un sentido, una dirección y un módulo, o como mencioné anteriormente, una magnitud. ¿Qué son las fuerzas opuestas? Cuando las fuerzas se encuentran o están en sentido contrario, en realidad no se suman, sino al contrario, representan una resta. Porque al colocar la segunda fuerza en dirección opuesta, disminuimos el valor de la primera fuerza, y a eso se le conoce como fuerzas opuestas. En la imagen que tenemos en esta diapositiva, se observa que el joven está empujando, ¿sí?, hacia adelante, que es lo que está produciendo el movimiento de la caja, pero a la vez hay fricción, hay roce con el piso, y es una fuerza contraria a la que está produciendo el movimiento hacia adelante. Es un ejemplo de fuerzas opuestas. Finalmente, como conclusión, el poder estudiar, comprender e identificar a las interacciones entre los objetos nos va a permitir conocer los diferentes tipos de fuerzas que existen y cómo se manifiestan cada una de ellas. Espero y deseo que este video les sirva de mucho apoyo para comprender los conceptos básicos del tema acerca de fuerza.